Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este vídeo. Es hora de hablar de la flauta traversa, transversal o travesera, como gusten decirle. Es un instrumento tradicionalmente clasificado como de viento-madera. Ya saben, en una situación orquestal es un instrumento de viento-madera, lo cual así intuitivamente nos dice que funciona con el viento o aire y que está construido con madera, aunque en realidad no son de madera necesariamente. En Europa son frecuentemente construidas con madera, pero por ejemplo en Estados Unidos, la plata es más comúnmente usada. Esencialmente la flauta traversa es un cilindro con agujeros, 16 agujeros por lo general, y funciona soplando de una forma específica a través de otro agujero, que es el bisel, y la altura de las notas se controla mediante la forma de soplar y un sistema de llaves para cubrir o destapar agujeros, cambiando las notas estacionarias que le caben a la flauta y así alterando la frecuencia. Pero más adelante hablaré de esto con más detalle. Para empezar, vamos a tomar un resumido recorrido histórico. Empecemos pues. Hay miles de cosas llamadas flautas desde hace muchos milenios. ¿Pero qué significa flauta? Una flauta es un instrumento donde se dirige aire a una orilla afilada. Este aire alterna entre entrar a un tubo donde encuentra resistencia y salir del tubo. Y vuelve a entrar y salir y entra y sale y entra y sale. Esto pasa muy rápido haciendo que el aire vibre para hacer sonido. Hay distintos tipos de flautas. A algunas flautas se les sopla desde un extremo, a otras de lado, otras usan picos como la flauta de pico y otras son globulares. De hecho, estas son las 4 clasificaciones que nos da Trevor White en su artículo A History of the Flute. No se sabe exactamente cómo el ser humano aprendió a hacer flautas por primera vez, pero desde entonces se han encontrado muchas flautas clasificables en estos 4 tipos, y en muchos lugares del mundo. Tenemos la xiao en China, la quena de los Andes, el ney egipcio, la flauta de Pan, por mencionar algunos ejemplos. Pero vamos a Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa? Tenemos también distintos tipos de flautas, el flaviol español, el shih tzu español también, la fujara eslovaca y otros tipos de flautas, siendo la madera un material muy común para elaborarlas. En la Edad Media tenemos 2 tipos principales de flautas. Uno, las conocidas como flautas inglesas, que eran las flautas de pico, y 2, las flautas alemanas, que eran las que no eran de pico, y ahí tenemos nuestra flauta transversal. Si nos vamos al siglo XIV, nos encontraremos con unas flautas de aproximadamente 61 centímetros, cuya nota más grave era Re 4. Estaban hechas de una sola pieza de madera. A principios del siglo XVI aparecen versiones más largas y otras más cortas, sopranos, altos, tenores y bajos. Avancemos hasta 1670. En la orquesta Jean-Baptiste Lully aparece una flauta de 3 piezas y una llave, cuya nota más grave era Re 4. Tenía un interior cónico y terminaba con agujeros más juntos entre sí. Por esos tiempos ya se estaba pasando de flautas simples a flautas más elaboradas, lo que requirió de mucha experimentación y un largo camino. Había muchas flautas distintas, construidas con distintos tamaños según el uso que se les fuera a dar. Con el tiempo y conforme la música cambiaba, se fueron añadiendo llaves para facilitar las cosas. Jacques-Martin Hotteterre, nacido en 1674, inventó la llave de mi bemol, entre otros cambios a la flauta traversa de una pieza. La cortó en 3 partes, que son las actuales. 1, la cabeza, con el bisel. 2, el cuerpo, con la mayoría de los agujeros. Y 3, el pie, que tenía la llave en mi bemol. Así, la flauta era más fácil de hacer y de transportar. En los próximos años se agregaron más llaves para tocar semitonos más puros y música más ornamental. Además, se extendió el pie para poder tocar do sostenido y do graves. Estamos hablando de que, en tiempos de Mozart, ya se podían conseguir flautas cuya nota más grave era do central. Con la llegada de la revolución industrial se cambiaron ciertos mecanismos de la flauta. En el mecanismo de las llaves, los resortes planos de latón pasaron a ser resortes de aguja. También aparecieron los anillos de metal que ayudan a que, al presionar una llave, se afecten otras llaves más arriba o abajo de la flauta, como si tuvieras más dedos. Y bien, nuestra historia llega a su fin con la aparición de Theobald Boehm. Este señor, tras ver tocar al reconocido flautista Charles Nicholson, se inspiró e hizo una flauta presentada en 1832
con resortes de aguja, anillos de metal y agujeros más grandes para darle un mejor tono. La digitación de esta flauta es casi idéntica a la actual. En 1847 presenta un nuevo diseño que es prácticamente el mismo que el de hoy, salvo algunas modificaciones que se hicieron después. Tras tal recorrido histórico, ¿cómo podemos clasificar la flauta actual? Vamos a ver. Existen varias formas de clasificar a la flauta. Tradicionalmente en las orquestas se les dice viento-madera o aliento-madera. En Hyperphysics leemos que se clasifica dentro de los woodwinds, o sea, instrumentos de viento-madera, que usan columnas de aire, y se le describe como un instrumento hecho en forma de un cilindro abierto. Otra clasificación es la Sax-Hornbostel. Clasifica según lo que produce el sonido, o sea, según el cuerpo sonoro, y no la forma en que se hace vibrar el cuerpo sonoro o alguna otra cosa. Por ejemplo, en las cuerdas, el cuerpo sonoro es la cuerda, y la forma de hacerla vibrar es frotando un arco, o sea, con fricción. El sistema se presentó por Kurt Sax y Erich Moritz von Hornbostel en 1914 y contó con 4 divisiones iniciales. 1. Idiófonos, 2. Membranófonos, 3. Cordófonos y 4. Aerófonos. Cada división tiene sus subdivisiones y cada instrumento recibe un número según su lugar en la clasificación. En el artículo Clasificación Sax-Hornbostel de Instrumentos Musicales, una revisión y aplicación desde la perspectiva americana, por Pérez de Arce y Gili, se encuentra en el apéndice una adaptación del sistema de clasificación organológica Sax-Hornbostel. Para la flauta traversa, la clasificación es 4-2-1-1-2. El 4 significa aerófono, el 2 aerófono con resonador, o sea que el aire vibrante está limitado por el instrumento mismo. El 1 significa aerófono de filo o flauta, o sea que una corriente de aire choca con un filo. El siguiente 1 significa flauta sin aeroducto o pico, es decir, el ejecutante mismo produce con los labios la corriente de aire. Y por último, el 2 significa flauta traversa, o sea, el ejecutante sopla contra el borde afilado de un agujero lateral del tubo. Y bien, ¿cómo funciona la flauta traversa? ¿Cómo está construida? ¿Cómo se le hace para que un soplido se convierta en notas controladas? ¿Cómo actúa el aire? Etcétera, etcétera. Vamos con lo primero, las partes de la flauta. Las vemos aquí en pantalla. Esencialmente, es un cilindro dividido en 3 partes. La cabeza arriba, el cuerpo en medio y el pie abajo. La cabeza tiene el bisel y el cuerpo la mayoría de las llaves. Ahora, para empezar a responder las preguntas sobre el funcionamiento de la flauta, vamos a hacer un poco más de clasificación. La flauta traversa es un tubo sonoro, lo que significa que lo que produce el sonido es el aire en movimiento, su vibración, dentro del tubo que lo contiene. Tal aire es el cuerpo sonoro y no el tubo en sí, así como en los instrumentos de cuerda, la cuerda es el cuerpo sonoro. Además, la flauta traversa es un tubo sonoro abierto. Los tubos sonoros abiertos son aquellos que disponen de 2 o más orificios, a diferencia de los cerrados que solo tienen uno, como la flauta de pan. Además, la flauta transversal es de embocadura directa. Esto significa que la corriente de aire proviene directamente de los labios del ejecutante e incide entonces en el bisel, que es una orilla afilada. Esto a diferencia de como sucede en las flautas de pico, por ejemplo, donde se sopla a un conducto que es la embocadura, indirecta, y luego el aire choca con el bisel. Pues bien, al chocar el aire con la orilla afilada, no entra todo el aire al tubo, sino que el aire entra y sale periódicamente, como se ve en la imagen. Se crea entonces un movimiento periódico del aire, que entra y sale, y entra y sale, y entra y sale. Esto puede dar como resultado un sonido, conocido como edge tone, o tono de borde. Este fenómeno ocurre con las orillas afiladas. De hecho, puedes agarrar un billete y si le soplas de cierto modo, conseguirás un tono de borde. En el artículo Flute Acoustics: An Introduction to How a Flute Works de la University of New South Wales, leemos que tal movimiento periódico se ocasiona porque hay una perturbación que afecta a la corriente de aire emitida por el ejecutante que choca con la orilla afilada. Y tal perturbación es la vibración sonora en el tubo de la flauta. Al entrar el aire por el orificio, viaja a través del tubo y al llegar al final de la flauta encuentra resistencia debido al cambio de presión,
lo cual hace que el aire se regrese, se refleje y recorra nuevamente el tubo, encontrándose con la corriente de aire emitida por el ejecutante. Si la velocidad de la corriente de aire coincide con la frecuencia de la nota que se esté tocando, se reforzará el sonido y la nota se mantendrá sonando. Ahora podemos hablar de ondas estacionarias. El aire, la onda, recorre el tubo y rebota al encontrar resistencia al final del tubo. Esto es un cambio de presión, cambio de medio. Al rebotar, se encuentra con otra onda idéntica pero en sentido contrario y se suman, fenómeno explicado por el principio de superposición. Se generan entonces nodos y antinodos, según la longitud de la onda, la frecuencia de la nota. Veamos la imagen. En los extremos del cilindro, la presión es la atmosférica. La presión acústica, o sea, la variación de la presión ocasionada por ondas de sonido, es 0. Donde la presión acústica es 0, hay nodos. Son llamados nodos de presión. Conforme el ejecutante destapa agujeros de la flauta, cambia la distancia de los nodos de presión, cambiando la longitud de la onda, cambiando la nota. En cada agujero abierto se permite un cambio de presión que afecta la onda estacionaria que se puede formar. Ir destapando agujeros es como hacer la flauta más corta, haciendo que la longitud de la onda estacionaria que cabe, que resuena, sea menor. Pero también se pueden destapar agujeros en partes intermedias específicas de la flauta, cambiando la presión en ese o esos puntos, cambiando la onda estacionaria que puede colocarse. En este diagrama, los agujeros tapados están en negro. En medio de ellos hay un agujero destapado, en blanco, que permite un cambio de presión, dando origen a un nodo. Además de esto, una sola digitación puede servir para hacer sonidos distintos al sonido fundamental, mediante el uso de armónicos. Esto se logra con el overblowing o sobresoplado. Lo que se hace es cambiar la velocidad del aire, haciendo que la nota suba de frecuencia y cambiando la posición de los labios hacia la orilla. De ese modo se resalta el armónico deseado. Más adelante veremos esto puesto a la práctica. En resumen, las distintas frecuencias se logran mediante alteraciones en la forma de soplar y la digitación. Hay más cosas, más detalles, pero con esto bastará. A menudo se refiere al sonido de la flauta como un sonido bastante puro, limpio. Esto es porque su sonido es menos rico en armónicos que el de casi cualquier otro instrumento. En el artículo Objective Prediction of Sound Synthesis Quality de Brahim Hamadisharefl y Emmanuel Ifyachorl, se analiza una frecuencia de 527.473 Hz, cercana a un 2.5. Se describe el sonido como very clean, muy limpio, y el análisis muestra 46 armónicos, de los cuales solo uno es dominante, dando un sonido similar al de una onda senoidal. He aquí la gráfica del espectro de frecuencias, donde se ve que la frecuencia fundamental es la que predomina, y progresivamente los armónicos pierden amplitud. En un análisis del Do4, o sea todos los agujeros tapados, de la University of New South Wales, se ve lo siguiente. Los primeros armónicos son los que más resaltan, igual que en la gráfica anterior del Do una octava arriba. Para las notas Do sostenido 4 y Re 4, también se muestra el espectro de frecuencias, que es muy similar al de Do 4. También para la nota más aguda, o una de las más agudas, Do 7, la frecuencia fundamental es la que más resalta. Vamos a ver qué pasa con otras notas intermedias. El análisis de estas es mío, usando una flauta cuya nota más grave es Do y una aplicación en mi teléfono que se llama Sound Spectrum Analysis. Para comparar mis resultados, analicé Do 4, Re 4 y Do 7. Además, hice el espectro para Sol 4, La 5, Re 5 y Re 6. Nuevamente es la fundamental y unos primeros armónicos los que sobresalen, dándole el tono puro a la flauta. Ahora hagamos un poco más de experimentación, esta vez con el objetivo de saber cómo se ve afectado el sonido según la posición del micrófono. Pondré un micrófono unidireccional, el mismo que estoy usando ahora para grabar mi voz, y grabaré 3 frecuencias seleccionadas
colocando el micrófono en distintos puntos respecto a la flauta. ¿Cambia el sonido al cambiar el micrófono de lugar? ¿Cambiará el espectro de frecuencia según la posición del micrófono? ¿Qué frecuencias se van a escuchar más? Pues vamos a ver. Grabé 4 notas distintas: Sol 4, Si 4, Sol 5 y Re 6. Cada nota la toqué 3 veces, poniendo el micrófono en un lugar distinto para cada vez. Primero, el micrófono estaba justo frente al bisel. Luego, frente a las llaves, a la mitad de la flauta. Y por último, el micrófono estuvo en el extremo contrario al del bisel. Disculpen ustedes mi no tan agraciado timbre flautístico, pero servirá para hacer una aproximación. Vamos a escuchar las grabaciones. Primero, Sol 4. Ahora, Si 4. Sol 5. Y Re 6. Escuchándolo nomás, nos podemos dar cuenta de que sí cambia el sonido, sobre todo al poner el micrófono en el extremo del pie de la flauta. Se nota que los sonidos graves se escuchan mucho menos que en las otras posiciones. Vamos a ver el análisis del espectro de frecuencias hecho con Audacity. Aquí están pues las imágenes, 3 para cada nota. Sol 4, Si 4, Sol 5. Aquí curiosamente la serie de armónicos es la misma que la de Sol 4, pero al soplar de forma específica se puede resaltar el Sol 5. De hecho es la misma digitación para Sol 4 que para Sol 5. Lo único que cambia es la forma de soplar. Por último, Re 6. Notamos entonces que, con el micrófono al extremo del pie, se resaltan las frecuencias agudas. Con el micrófono frente a las llaves, hay un poco menos de agudos, no es tan pronunciado como con el micrófono en el pie. Y poniendo el micrófono más cercano al bisel, se obtiene un sonido más balanceado y que me parece más fiel a lo que se escucha en la vida real. De esta experimentación concluyo que la posición del micrófono sí afecta las características del sonido grabado. Cambia el espectro de frecuencias resaltando unas u otras. De hecho, generalmente los flautistas, en conciertos donde usen micrófono, se colocan de modo que el bisel esté más cercano al micrófono. Hemos llegado al final de la exposición. Ahora, para cerrar, les dejaré 3 preguntas. 1. ¿Por qué al hacerse más larga la flauta se pueden alcanzar notas más graves? 2. La digitación para Mi 4 es la misma que para Mi 5. ¿Cómo le hace el flautista para cambiar la nota sin cambiar la digitación? ¿Cómo se le llama a eso? Y 3. Imagina que tienes un tubo de 60 centímetros abierto en sus extremos en el que está sonando una onda estacionaria con nodos solo en los extremos del tubo. Ahora imagina que le haces un agujero a la mitad en el centímetro 30, forzando ahí un nodo de presión. ¿Qué nota sonaría respecto al inicial? ¿Y por qué? Pues bien, les dejaré algunos recursos en la descripción que pueden leer e investigar un poco si les interesa el tema. Espero que hayan aprendido algo, yo aprendí varias cosillas, está muy divertido la verdad. Con eso nos vemos hasta la próxima, suscríbanse, denle like, compartan, bye.